Esta sesión, en esta sesión estamos comenzando con el estudio de Dios mismo, o sea, lo que normalmente se denomina teología propia, o sea, el estudio de Dios en su persona, etcétera, sus atributos, y luego, obviamente, vamos a estudiar Cristo y luego el Espíritu Santo, etcétera. Entonces, aquí estamos preguntando quién es Dios. Bueno, en cuanto a la existencia de Dios, he puesto unos argumentos en las notas escritas, pero déjeme decirles, bueno, simplemente que en cuanto a la existencia de Dios, quiero enfatizar unos argumentos, aunque otra vez, la Biblia da por sentado la existencia de Dios. No es algo que la Biblia trate de argumentar, etcétera, pero podemos sacar unos argumentos del testimonio de las escrituras y, por ejemplo, lo que se llama el argumento teleológico. Y esto hace referencia a la palabra telos, o bueno, se basa en el vocablo telos, que quiere decir en griego meta, objetivo, resultado, algo así. Y la idea de un telos implica propósito o diseño cuando estamos pensando de Dios. Entonces, lo que, lo que expresa este argumento es que si hay evidencia de diseño que podemos ver en el mundo, en los sistemas del mundo, biológicos, etcétera, en los animales, criaturas, en los seres humanos, en uh, todas las cosas que podemos observar. Si hay evidencia de diseño, entonces implica un diseñador inteligente. Y esto es algo que los evolucionistas no pueden negar. No, ellos no tienen un argumento en contra a esta idea. Básicamente, el evolucionismo dice que todo surge de nada, ¿sí? Pero esta idea no funciona muy bien en la ciencia. Bueno, entonces este es el propósito del argumento teleológico, que si hay diseño, entonces debe ser un diseñador. También podemos hablar del argumento cosmológico, que es muy similar. El argumento cosmológico habla del cosmos. El cosmos es este sistema en el mundo que podemos ver, observar, etcétera. Cosmos en sí, el vocablo, habla de mundo o orden o algo así. Uh, y lo básico es que el universo es un efecto que demanda una causa, ¿sí? Y la causa debe ser Dios. Es muy similar, como digo, al argumento teológico. Vemos las evidencias. Entonces, ¿dónde está la causa? O diseñador, etcétera. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dice Ramírez. El universo es un efecto que demanda una causa, la cual es Dios. Bueno, estos argumentos nos dan la idea de un Dios. Debe ser un Dios. Y obviamente las escrituras declaran que hay un Dios. Entonces, lo que vemos en las escrituras, en la Biblia, concuerda con lo que podemos observar en el mundo, en toda la existencia, etcétera. Muy bien, vamos a hablar de la Trinidad. Se requiere aquí un poco más explicación, un poco más evidencia, pero vamos a decir al principio,
que la doctrina de la Trinidad, yo normalmente digo triunidad, es y creo que otros también. Trinidad es okay, bueno, es ok, es una buena palabra, pero triunidad habla de tres unidades. No tres dioses, vamos a ver, pero entonces yo prefiero el término triunidad, pero bueno, es doctrina no explícita en las escrituras, sino implícita. Y esto es algo que tenemos que admitir. Si estamos hablando de una persona que no cree en este concepto, esta doctrina, pues entonces sí, es verdad que la Biblia no tiene la palabra triunidad, etcétera. Tres en uno, nada de esto. Pero bueno, cuando decimos es doctrina implícita, estamos diciendo que, bueno, el Nuevo Testamento, bueno, el Antiguo Testamento hasta cierto punto, pero más desarrollado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que el texto, las escrituras hablan de Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en términos de deidad. Esto es lo que podemos observar en el testimonio de las escrituras. ¿Sí? Padre, Hijo, Espíritu en términos de deidad. Pero todavía exige fe. Dios siempre exige fe. Bueno, ustedes están muy conscientes de Hebreos 11:6, ¿verdad? Vamos a ver. Hebreos 11:6. Si alguien puede leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Ok, Dios no nos ha dado todo, vamos a decir, sin duda, bien claro, etcétera. Hay preguntas y Dios no nos ha dado esta doctrina, esta teología, sin la posibilidad de negar, ¿sí? Y algunos sí niegan. Lo que estoy diciendo es que no tenemos cartas escritas en los cielos, un email, un correo en los cielos, no recibimos llamadas del celular de Dios. Dios ha puesto todo en su palabra, pero nosotros tenemos que investigar, estudiar, etcétera. El ser humano. Y unos rechazan esta idea y simplemente niegan la idea de la Trinidad. Hay llamados creyentes que niegan esta idea. Bueno, pero Dios exige fe, pero sí tenemos evidencia en el testimonio de las Escrituras. Y vamos a resumir la evidencia aquí. La doctrina de la Trinidad se basa en unos datos de las Escrituras. Otra vez más, la palabra no ocurre. Triunidad, Trinidad, tres en uno, nada de esto. Pero en distintos pasajes, dos o tres personas son asociadas con Dios. Y este es el hecho simple, el hecho básico. Dos o tres personas en los textos, especialmente en el Nuevo Testamento, son asociadas con Dios. Por ejemplo, vamos a ver primero a los Corintios 8:6. Okay, ¿alguien lo tiene? Ok, ¿siguen vivos?
No, parece que el video se está congelado. ¿No? Ok, ¿alguien puede leer primero los Corintios 8:6? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí Dios es denominado Padre, el Padre. También habla del Señor Jesucristo y dice por medio del cual son todas las cosas. Y entonces este es atribuir deidad, algo que solamente Dios puede hacer, crear todas las cosas. Entonces, aquí dos personas son asociadas con Dios. También Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ok, muy bien. Aquí habla del Consolador, el Espíritu de verdad, procede del Padre, etc. Entonces, asociada esta persona con Dios. También Mateo 3:16. Estos son solamente unos ejemplos en las Escrituras. Mateo 3:16. Jesús, después fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ok, bueno, entonces tenemos varias ocurrencias cuando se menciona uno, dos o tres personas asociadas con Dios. Obviamente el Padre es reconocido como Dios. Por ejemplo, ya hemos visto 1 Corintios 8:6, pero también Efesios habla de esta manera. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, y por todo, y en todo. Que aquí otra vez más, el Padre se llama, se caracteriza, Dios se caracteriza como Padre. También Jesucristo es declarado Dios. Aquí solamente tengo unos ejemplos para el propósito de este estudio. Vamos a ver más bajo Cristología cuando estudiamos Cristo, pero vamos a ver Juan 1:1, pasaje muy familiar. Juan 1:1, muy conocido este pasaje. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Especialmente esta última frase, y el verbo era Dios. Y luego vemos en el pasaje, en el contexto, que el verbo hace referencia a Jesús, nuestro Salvador. Bueno, uh, y vamos a hablar de este pasaje, esta declaración aquí en más detalle. Pero también Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Ok, la iglesia del Señor dice Señor, ¿sí? Y también dice la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, debe ser una expresión de deidad. También vemos algo que los críticos, los escépticos, no quieren ver en Segunda de Pedro. Ups, déjeme cambiar mi Segunda de Pedro en 1:1 también.
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa y la nuestra. Ok, hay que observar que aquí habla de Jesucristo con dos descripciones. Nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Sí? Ambos adjetivos o ambos nombres en este caso califican el nombre Jesucristo. Entonces, Él aquí se llama nuestro Dios y Salvador. Bueno, entonces, tenemos muchos más. Vamos a examinar la evidencia en más detalle en Cristología, pero Jesucristo es declarado Dios. Bueno, no tenemos una declaración muy explícita sobre el Espíritu Santo, pero, y otra vez vamos a ver más bajo neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, tenemos unas indicaciones y, por ejemplo, muy fuerte esa evidencia, declaración aquí. Vamos a leer Hechos 5, 1 al 4. Hechos 5 y alguien, por favor, lea 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Sofía, su mujer, vendió una heredad, y sustrajo el precio sabiéndolo también su mujer, y vendiendo solo una parte, y puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y bendita no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ok, dos veces el autor Lucas en este libro habla de mentir. ¿Sí? Vemos mentir en versículo 3, donde Pedro dice a Ananías para que mintieses al Espíritu Santo. En este caso habla de mentir al Espíritu Santo. En versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a ¿quién? En este caso, Dios. a Dios. Entonces, en una ocasión, habla de mentir al Espíritu Santo. En otra ocasión, habla de mentir a Dios. Entonces, son puestos en equivalencia o algo así, ¿sí? Son iguales el Espíritu Santo y Dios. También vemos una declaración en Jeremías 31-33 en el Antiguo Testamento. Jeremías 31 y versículo 33. Pero este es el pacto que haré con ustedes, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ok, aquí está hablando Jehová. Dice que Jehová mismo hace el nuevo pacto con Israel. Pero vamos a ver lo que dice el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento. Okay, Hebreos 10, versículos 15 y 16. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ok, todo esto vemos en primera persona gramáticamente, ¿verdad? Este es el pacto que haré, ¿sí? Y pondré mis leyes. Nunca más me acordaré, pero dice en versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, aquí
el texto, el autor de Hebreos, atribuye estas palabras al Espíritu Santo. Entonces, este es atribuir deidad al Espíritu Santo. También podríamos observar en 1 Corintios 2, perdí mi Biblia, ok, en 1 Corintios 2:10, Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. porque el Espíritu todo lo escudriña. Si esto es verdad, entonces está atribuyendo omnisciencia al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo comparte un atributo de Dios, omnisciencia, debe ser Dios, ¿verdad? También vemos otro atributo en 1 Corintios, en este caso en 6:19. ¿Ok? ¿Qué tenemos? ¿Ok? ¿Me pueden oír? ¿No me Sí, escuchan? ahorita sí, pero se está cortando. Sí, no sé qué hacer, hermanos. Puedo hablar muy lentamente. No sé si esto ayudaría o no. Ok, primero a los Corintios 6:19, ¿alguien lo tiene? Sí, o ignoráis que vuestro pecado es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros vuestros. No, esto es suficiente. Bueno, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Entonces, si el Espíritu Santo mora en los creyentes, hay muchos creyentes, ¿verdad? Entonces, Él debe ser omnipresente. Debe compartir características de Dios, características de deidad. ¿Sí me explico? ¿Sí, hermanos? No se escucha, hermano. Bueno, no se entiende. Ok, sí. Si el Espíritu Santo mora en los creyentes, eh, otra vez, no sé qué decir. Voy a repetir. La lógica aquí es que, según esta declaración por el apóstol Pablo, si el Espíritu Santo mora en los creyentes, entonces debe ser omnipresente, una característica, un atributo de Dios. ¿Ok? ¿Sí me explico? ¿O no me escuchan? Hello, ¿lo escucharon? Lo que, lo que decía. Ok. Hola, hola.
Hola, hermana. Se corta. Ok, bueno, entonces, estaba hablando de este primero a los Corintios 6:19, donde el texto dice que el Espíritu Santo mora en los creyentes, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces, la lógica es, si el Espíritu Santo mora en creyentes y hay millones de creyentes, entonces debe ser omnipresente. Y este es atributo de Dios, característica de Dios, etcétera. Entonces, esta es uh, una evidencia de la deidad del Espíritu Santo. Ok, ¿sí me explico? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. También encontramos fórmulas, se llaman fórmulas, que expresan la igualdad de los tres. Hablando de las personas, no estamos hablando de tres dioses, tres personas. Por ejemplo, muy importante, Mateo 28:19. Vamos a leer. Mateo 28:19. Aquí tenemos lo que se llama la Gran Comisión, ¿verdad? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, aquí dice el texto, hablando de un nombre, ¿sí? Haciendo discípulos, etcétera, bautizándolos en el nombre singular, pero se mencionan tres personajes o tres individuales o tres personas, normalmente decimos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un nombre, pero tres personas. Nombre singular aquí, un solo nombre, pero tres personas. Esto implica claramente el concepto de igualdad. ¿Ok? Si siguen mi lógica, ok. Sí. Muy bien, vamos a ver otro en segunda a los Corintios 13 y versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ok, las tres personas mencionadas juntos aquí, obviamente habla de igualdad. Muy bien. Y obviamente si ustedes piensan en preguntas, cuestiones aquí, pues entonces hay que comunicar conmigo en el grupo de WhatsApp. A veces la pregunta surge, ¿cómo puede ser Dios tres, pero también uno? Y dicen, unos dicen que esta debe ser contradicción, ¿sí? No puede ser tres y a la vez uno, según muchos. Pero vamos a pensar en la lógica aquí. Lo que nosotros afirmamos teológicamente en la iglesia evangélica es que Dios existe en una sola esencia, pero en tres personas. Hay que notar que he subrayado estos dos términos. Una sola esencia, pero en tres personas. Esta es clave. De hecho, esta es la mejor manera, la manera clave de expresar la Trinidad. ¿Ok? ¿Ustedes están conmigo?
Sí. Sí, ¿Sí? Bueno, por ejemplo, hasta en el Antiguo Testamento tenemos esta declaración en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y muchos dicen, esa es prueba, es evidencia que niega la Trinidad. ¿Sí? Porque dice que Jehová uno es. Bueno, el término uno aquí en hebreo es el término echad o echad. Echad expresa el concepto de diversidad en unidad. De hecho, este es apoyo para el concepto, la teología de la Trinidad. Y vemos esto, no tenemos tiempo, pero vemos esto en otros lugares, que echad quiere decir diversidad en unidad. Entonces, apoya la idea de que aquí está diciendo que Jehová es diversidad en unidad, o sea, una triunidad, una sola esencia, tres personas. ¿Ok? ¿Esto tiene sentido? sí. Ok, bueno, ya ahora tenemos menos tiempo que antes, entonces tenemos que apresurarnos. Bueno, según un teólogo que se llama Dr. Norman Geisler, sería contradictorio decir algo como Dios es una sola persona, pero también tres personas. Esto sería contradictorio, contradicción. O Dios es una sola naturaleza, pero que también tiene tres naturalezas. Aquí tendríamos, si uh, diéramos algo como esto, sería contradictorio. Pero decir Dios es una esencia eternamente revelado en tres personas distintas, aquí no tenemos contradicción. No es contradicción. Que ustedes sigan la lógica aquí, comprenden lo que estoy diciendo. Es diferente decir Dios es una esencia Sí, en tres personas. No es igual que decir es una sola persona, también es tres personas. Esto sería contradictorio. O una sola naturaleza y tiene tres naturalezas. No, no, no. Pero una sola esencia eternamente revelado en tres personas distintas, esto no es contradicción. La Biblia afirma, esto es lo esencial, un solo Dios, ¿sí? Echad en Deuteronomio 6:4, y tres personas con un juego completo de atributos de deidad. O sea, cada persona, Dios el Padre, Cristo y el Espíritu Santo, cada uno tiene un juego completo de atributos de deidad. Esto es lo que vemos, observamos en las Escrituras. Ok, ¿están conmigo? sí. Otra, otra escritura muy interesante, un versículo, encontramos en Filipenses, el capítulo 2 y versículo 6. Este pasaje habla de nuestro Señor Jesucristo y en 2:6, ¿qué tenemos? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ok, hablando de Cristo Jesús en versículo 5, el versículo 6 dice, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios. Esta es la palabra, el vocablo morfe, como nosotros hablamos de morfología y se usa en la ciencia, etcétera. Esta raíz griega. En este caso, morfe
Y morphei, la idea aquí, la raíz, indica correspondencia con realidad. Cristo en realidad tenía, poseía la forma, la mera forma de Dios. Es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Cómo se expresa en Louis Sperry Chafer en su teología sistemática? Ustedes tienen esta obra en la biblioteca. Chafer dice, tres personas unidas sin existencia separada, tan completamente unidas como para formar un solo Dios. La naturaleza divina existe en tres distinciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay que notar que dice aquí la naturaleza de Dios. Hay un solo Dios, ¿sí? Pero este habla de su esencia, pero existe eternamente en tres personas distintas, ¿sí? Bueno, entonces, la existencia de tres personas en una triunidad no indica tres dioses. Unos dicen esto. Unos dicen, oh, ustedes creen en la Trinidad, eso indica tres dioses. No, no, no. No estamos diciendo. Hay que entender el lenguaje. Una esencia, tres personas, ¿sí? O en las palabras de este sitio de web, gotquestions.org, esencialmente, Dios posee tres centros de autoconciencia, pero este Dios trino de las Escrituras posee una esencia indivisible. Hay un solo ser que es Dios y este ser único es tripersonal, con cada una de las tres personas teniendo plena posesión de la naturaleza divina. Tal vez, bueno, tenía esto, estoy seguro, en las notas escritas. Hay que meditar en esto, ¿sí? La iglesia, a propósito, en los primeros siglos, los concilios, etcétera, la iglesia debatía cuál término sería necesario usar. Ellos pensaron en persona o tal vez modo o otras ideas. Modo no es tan firme, no es tan exacto. Entonces, modo no corresponde con la verdad de las Escrituras. Y después de muchos debates, muchas consideraciones, la iglesia decidió que persona es la idea, la palabra y la idea, el concepto correcto. Dios existe en una sola esencia, pero tres personas. Aquí hay una ilustración que yo encontré que creo que es muy, muy buena ilustración. No me gusta, realmente no me gustan las ilustraciones como agua, ¿cómo se expresa? Dios es como, uh, no puedo, Como agua, hielo y vapor, ¿no? Algo así. o algo así. ¿Sí? Y hay otras ilustraciones que Sí, algo así. unos han usado, pero las ilustraciones, Dios no puede ser agua y hielo al mismo tiempo. No es posible, al mismo momento. Pero bueno, aquí hay una ilustración que yo creo que sirve. Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre. Pero se puede decir con cada uno, el Padre es Dios, el Hijo es Dios
y el Espíritu es Dios. ¿Esto tiene sentido? Sí, en mi opinión, es una buena manera de expresar esto. Otra vez, suena a primera vez, suena contradictorio, pero no estamos diciendo que son las mismas naturalezas o son las mismas personas, simplemente que Dios existe en una sola esencia y existe eternamente en una sola esencia y tres distintas personas. Ok, muy bien. Otra vez más, si hay preguntas que ustedes piensen en otra ocasión, pueden expresarlos, etcétera. Hay más pruebas también, pero vamos a hablar de Cristo específicamente, el Espíritu Santo específicamente, etcétera. Pero este es cómo existe Dios. Dios existe, es declarado por las Escrituras y su esencia es que Él existe en esta una sola esencia. Uh, déjeme decir, su naturaleza es que Él existe en una sola esencia en tres distintas personas. Muy bien.